Entonces, bueno, buenas tardes y gracias por estar acá en el coloquio de esta semana. Vamos a hablar sobre métodos numéricos para la resolución de ecuaciones diferenciales. Si vieron el resumen, ¿verdad? El resumen, bueno, pues hablaba un poquito de dos métodos particulares, el método elemento finito y método elemento virtual. Y ¿verdad? La idea es que sea algo pues bastante introductorio. ¿Verdad? Todo lo que tiene que ver con resolución numérica de ecuaciones diferenciales da para uno, dos o tres cursos, dependiendo de qué tanto quiera hacer uno. Entonces, ¿verdad? Hoy van a ser pinceladas y sobre todo para llevarnos ideas generales de qué es lo que se hace, hablar de algunos problemas o inconvenientes a nivel numérico. Y finalmente pues voy a hablar un poquito sobre algunos problemas de investigación en los que estoy trabajando pues actualmente con algunos colaboradores, tanto asistentes de la carrera de matemáticas, así como colaboradores internacionales. Entonces, a modo de introducción, voy a, tal vez, y a modo de motivación, voy a empezar hablando sobre problemas en una dimensión. Entonces vamos a hablar sobre ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿ok? Esto con el fin primero de tener una noción pues bastante clara de qué es lo que ocurre en una dimensión. Creo que es bastante pues sencillo, entre comillas, ver qué ocurre. Y esas ideas luego las generalizamos por lo menos a dos dimensiones. Creo que con eso nos va a alcanzar pues, más que el tiempo. Entonces, pensemos en un problema muy simple, ¿verdad? De cálculo 1. Pensemos que quiero encontrar una función que depende de x, que satisface cierta relación, cierta ecuación diferencial. Entonces, pensemos que menos la segunda derivada de u va a ser seno de x. Obviamente esta pregunta a nivel teórico no tiene mucho interés, ¿verdad? Porque simplemente integramos dos veces. Entonces uno puede sacar una solución general, que es esta de acá, donde C1 y C2 son constantes, ¿verdad? Arbitrarias. Entonces realmente tenemos una familia de funciones que satisfacen esta ecuación diferencial. Estamos interesados en tener un problema bien planteado, ¿verdad? Que tenga existencia y unicidad en las soluciones. Todo lo típico en este tipo de problemas es incluir condiciones de frontera. Entonces yo digo, bueno, en los extremos de mi intervalo, ¿verdad? Estoy trabajando en este dominio 0,1. Perdón, se me fue la pantalla. Estoy trabajando en el intervalo 0,1. Entonces, pues esencialmente yo digo que mi función en los extremos vale 0. Y no sé qué pasa en el medio, ¿verdad? En el interior del intervalo. Pero yo sé que su segunda derivada debería darme menos 0. ¿Okay? Entonces, repito, en una dimensión, lo que son ecuaciones diferenciales ordinarias, hay muchos métodos que nos permiten pues, resolver este tipo de problemas. En 2, 3, n dimensiones, pues no es tan natural y muy pocas veces podemos dar una fórmula cerrada para la solución. Y por eso es que uno, ¿verdad? Ahí requiere pues, métodos numéricos para aproximar la solución. Entonces, vamos a discutir en las siguientes diapositivas ideas numéricas, ¿verdad? Para resolver esta ecuación a priori tan sencillita. Entonces, este es el problema, repito, ¿verdad? La segunda derivada de u es el seno de x en cierto dominio con ciertas condiciones de frontera. Y entonces, uno se pregunta, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Okay? Entonces, numéricamente, ¿verdad? Primero, me pregunto, ¿qué representa, ¿verdad? Esta segunda derivada? De cálculo usual, ¿verdad? Sabemos que en el sentido clásico de la definición de derivadas, la segunda derivada pues viene dado por este límite. ¿Okay? Entonces uno podría pensar, bueno, de alguna forma yo lo que ando buscando es que este límite de acá, ¿verdad? Sea seno de x. Obviamente eso no tiene mucho sentido, ¿verdad? Sustituirlos en la ecuación y ver qué hacemos. Hay fórmulas tal vez más útiles, dependiendo de la regularidad de la solución, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo escribir que la segunda derivada de una cierta función u viene dado por ese mismo cociente, más un cierto término del error que depende de h al cuadrado, ¿verdad? Que es despreciable con respecto a h cuadrado. Y lo que significa es que esencialmente, cuando h va para 0, ¿verdad? Yo puedo pensar en sustituir, y esto va a ser una buena aproximación, repito, siempre y cuando h sea muy pequeño. Y entonces eso lo lleva a uno a decir, bueno, ok, tendrá sentido en pensar en resolver esta ecuación. ¿Verdad? Entonces, repito, lo que estoy haciendo a modo muy sin gracia es cambiando esta segunda derivada por esta expresión. Bueno, obviamente aquí surgen muchas preguntas, ¿verdad? Primero, bueno, ¿qué pasa? Porque realmente yo estoy despreciando, estoy haciendo aquí un cierto error de truncamiento, ¿verdad? Estoy olvidándome de términos en la expansión de Taylor que podrían generarme problemas. Además, bueno, en esto, ¿verdad? ¿Qué significa H? ¿Qué representa o cómo lo tomo? También, bueno, si yo ando buscando obtener U, ¿será posible obtener el valor de U en cualquier punto X de mi dominio, en cualquier valor del dominio?
y también en qué espacio de funciones va a vivir mi función U. ¿Okay? Todas esas son preguntas, ¿verdad?, totalmente válidas que usualmente uno se hace cuando pues, está desarrollando algún método numérico. Aquí tal vez para responder alguna, ¿verdad?, ¿en qué espacio vive? Bueno, si yo tengo una ecuación de este estilo, en el sentido clásico, ¿verdad?, lo que yo pensaría es que si estoy hablando de una función que derivo dos veces y su derivada es el seno de x, que es una función continua, pues por lo menos en mi búsqueda de soluciones, ¿verdad?, yo esperaría que u sea una función de clase C2 en el intervalo en el que estamos. ¿Verdad? Entonces lo que representa es que tengo que buscar dentro de todo el conjunto de funciones que tienen dos derivadas continuas, y tengo que buscar una solución que satisfaga esta igualdad. ¿Okay? Y que satisfaga, ¿verdad?, también las condiciones de frontera. Entonces, eso con respecto, por lo menos, en qué espacio, ¿verdad?, en qué bolsa, en qué mundo de funciones tengo yo que buscar mi solución. Con respecto a si podemos obtener u de x en cualquier x, ¿verdad?, a nivel de implementación, pues la respuesta usualmente es no, ¿verdad? Eso depende obviamente mucho del método. Pero estamos hablando, ¿verdad?, de una implementación que haremos en una computadora, entonces tenemos un algoritmo que trabaja en precisión finita, tenemos una memoria limitada, pero entonces a priori se vuelve un poquito complicado pensar en que yo puedo obtener algo que me dé el valor exacto de mi solución en todo punto. ¿Okay? Y luego pensando sobre h, ¿verdad?, que es lo que sigue, esta es la ecuación que teníamos antes, ¿verdad? Vean que esencialmente lo que me dice es, en mi dominio 0,1, ¿verdad?, yo estoy hablando de un x, y ese x lo estoy relacionando con un vecino que está a la derecha y con un vecino que está a la izquierda, ¿verdad? Tengo que evaluar x, tengo que evaluar x menos h y tengo que evaluar x más h. Y no lo mencioné, pero si se fijan, ¿verdad?, aquí hay un menos que tal vez se ve muy misterioso, pero ahorita va a tener sentido porque uno usualmente escribe las ecuaciones diferenciales con ese menos. Entonces, a priori, ¿verdad?, lo que estamos diciendo es que en un mundo, en un mundo continuo en el que estamos viviendo, ¿verdad?, porque yo ando buscando una función continua, pareciera que yo conozco relaciones entre un punto particular y dos vecinos que están a una cierta distancia h, ¿verdad? Entonces, eso me lleva a pensar que, bueno, una primera idea para resolver ecuaciones diferenciales es considerar una partición. Entonces, pensemos aquí, en el primer caso que tengo 4 intervalos, no parecen, pero asumamos que todos son iguales, ¿verdad? Entonces, lo que tengo es una partición de mi dominio, y entonces, bajo esta idea de aproximar la segunda derivada por esta fórmula de acá arriba, yo puedo pensar, ok, sí, y escribamos ecuaciones para esos nodos. Pensando que lo que voy a buscar, repito, es el valor, ¿verdad? Hay una función que yo no conozco, entonces lo que voy a tratar de pensar es cuánto vale la función en cada uno de esos nodos, por lo menos. Esa es, digamos, una primera aproximación. En los extremos, si recuerdan, dijimos que las condiciones de frontera eran cero, entonces yo sé qué pasa al inicio y al final, ¿verdad? La función tiene que empezar en cero y tiene que terminar en cero. Y las tomamos por cero por simplicidad, pero obviamente pueden ser cualquier valor. Y entonces, ¿verdad?, repito, ahí está la función que no conozco y que yo sé que en estos valores la segunda derivada tiene que cumplir. Entonces, si denoto u evaluado en el nodo xi por ui, por simplicidad, y yo me voy a esta ecuación y reemplazo la x, por ejemplo, por x1, entonces lo que obtengo es una ecuación lineal que lo que me dice es menos u en x1 más h, que sería u2, menos 2 u en x1, más u en x1 menos h, que sería u0. Esto va a ser igual a h al cuadrado por el seno de x1. ¿Okay? Entonces repito, si yo evalúo en x1, tengo una expresión de este tipo. Y de nuevo lo que me está diciendo, lo que me está relacionando es este valor que no conozco con el que tengo antes y con el que tengo después. Y bueno, espero que sea tal vez claro a qué vamos a llegar. Bueno, lo que está pasando es que si yo hago eso para cada uno de esos nodos, entonces lo que voy a obtener es un sistema de ecuaciones lineales. Entonces si cambio la x por x2 obtengo esto. Si cambio la x por x3 obtengo esto de acá. Entonces tengo un sistema de 3 ecuaciones con 5 incógnitas, ¿verdad? Mis incógnitas esencialmente son las variables u0, u1, u2, u3 y u4. Sí, ok. Dijimos que ya u0 y u4 las conozco, ¿verdad? Porque esas valen 0. Está bien, podría eliminarlas del sistema, pero por simplicidad las voy a poner. Porque entonces, al fin y al cabo, uno lo que termina es con un sistema de ecuaciones en donde tengo una ecuación que me dice, por ejemplo, esta de acá. Esa lo que me dice es menos u0 más 2u1 menos u2 tiene que ser igual a h al cuadrado por el seno de x1.
Ok, eso no se ve muy bien. Y tengo otra ecuación que me dice menos 1 más 2u2 menos u3 tiene que ser igual a h al cuadrado por el seno de x2. Y menos 1u2 más 2u3 menos 1u4 tiene que ser igual a h al cuadrado por el seno de x3. ¿Okay? Entonces, esas tres ecuaciones que puse aquí, planteadas matricialmente, me dan esa expresión de acá. Y como yo ya sé que tengo condiciones de frontera igual a 0, pues tengo una ecuación que me dice que u0 vale 0 y que u1 vale 0. Y repito, eso es, ¿verdad? Un ejemplo muy simple con 4 nodos. Eventualmente, ¿verdad? Uno siempre va a terminar con un sistema de ecuaciones pues, que se resuelve. ¿Okay? Y repito, esa es una de las ideas más básicas. Ese es el método que se llama el método de diferencias divididas. ¿Okay? Y entonces, tenemos un sistema, lo resolvemos y lo que obtenemos entonces, ¿verdad? Son, repito, los valores de la función aproximada en los nodos. Entonces, por ejemplo, cuando h vale un cuarto, ¿verdad? Lo que significa es que estoy dividiendo en 4 intervalos y entonces estoy aproximando el valor de mi función en esos 3 nodos en particular. Aquí lo que estamos viendo, la gráfica azul, es la solución exacta, ¿verdad? Que como era una ecuación que podíamos hacer a mano, la conocemos, esa es la solución exacta. Y este método de diferencias divididas lo que me genera son esos 3 puntos que a simple vista, ¿verdad? Pues están sobre la curva. Ahorita vemos a ver. El detalle, obviamente, y qué es lo que uno espera, bueno, como en todo esto, ¿verdad? Cuando uno hace particiones más finas, uno pues, espera obtener mejores resultados. Ese es el resultado cuando h vale un octavo. Entonces lo que tengo aquí ahora son 9 nodos, ¿ok? En donde yo estoy aproximando la solución exacta, ¿verdad? Por ciertos valores. Obviamente, de nuevo, aquí a simple vista, eso no me dice absolutamente nada, entonces uno puede pensar en el error. Entonces aquí lo que estamos viendo es el error absoluto, ¿verdad? Entre mi solución exacta en los nodos XY menos la solución aproximada, llamémosla u techo, en los mismos nodos y estoy tomando, no mentiras, aquí no hay ningún más. Entonces, eso quiere decir que en mi solución, bueno, en este nodo, el error es por ahí de 10 a la menos 3 y así sucesivamente, y cuando disminuyo el h, mi error disminuye, ya no anda aquí por 10 a la menos 3, sino que ahora pues disminuye. Y de hecho se puede demostrar, repito, en esta charla no voy a entrar en pruebas así un poquito tediosas ni complicadas, se puede demostrar que en general el valor de la solución exacta en cualquier nodo, menos la solución que me da el método aproximado, le tomo valor absoluto, tomo el máximo sobre los nodos y hago tender en infinito, o sea, tengo una partición más fina cada vez. Entonces, bajo este sentido, este límite va para cero. Lo que me dice es que en un sentido de convergencia, que eventualmente todos esos puntitos que yo estoy aproximando van a converger, ¿verdad?, a la curva exacta. Eso es, digamos, como a modo introductorio, digamos, uno de los métodos más simples que se pueden definir. ¿Qué surgió? Repito, nada más de aproximar, ¿verdad? Teníamos esta ecuación. Lo que hicimos fue simplemente sustituir una fórmula para la derivada, pues que sea suficientemente buena. Este método en una dimensión funciona muy bien, en 2 dimensiones puede llegar a funcionar bien dependiendo de las geometrías. Hay métodos más robustos y más generales que me permiten pues trabajar un poquito mejor. ¿Okay? Y ahí es donde básicamente quiero llegar, y esperando que el tiempo me dé. Entonces, el método anterior, como dije, nos da valores en los nodos, ¿verdad? Lo que obtenemos no es una función continua. Eso tiene que ser claro, ¿verdad? Cuando resuelvo mi sistema de ecuaciones, es un sistema pues, de dimensión finita, entonces me da 3 o 4 valores que son mis valores nodales. No es una función continua que a priori es lo que estábamos buscando. Entonces, si yo tengo, ¿verdad?, en mi intervalo 0, 1, pues, los valores de una función, es una noción muy natural, o tal vez lo primero que uno podría también llegar a considerar, es decir, bueno, también yo no conozco una función continua, pero de manera muy sin gracia yo puedo unir los puntos. Entonces pensar en una función que es lineal a trozos, una función continua lineal a trozos. Y entonces, si pienso en buscar funciones de este estilo, ¿verdad?, ya el método pues cambia ligeramente. Que no sé por qué se pegó el lápiz. Bueno, el método cambia ligeramente. ¿Por qué razón? Porque si yo tengo mi ecuación diferencial, ¿verdad?, ya no tengo una manera directa de pensar cómo trabajar con estas funciones de acá, para esta ecuación. Y eso, digamos, que da origen al método de elementos finitos. De nuevo, aquí lo puse como introducción, porque
porque estoy hablando del problema en una dimensión. Pero esencialmente lo que tenemos es esto de acá, ¿verdad? Porque ahora si consideramos esa función lineal a trozos, esa sí es una función continua y eso vive en un espacio de dimensión finita. ¿Por qué razón? Porque si yo a ustedes les doy el valor de la función en nodos particulares, por ejemplo, en este nodo x1, este color no se ve. Si yo les doy el valor de la función en el nodo x1, x2, x3, x4 y x5, entonces yo puedo conocer la función roja. Entonces, conociendo una cantidad finita de valores, yo puedo determinar una función continua. Y por eso, ¿verdad? Es que ese espacio va a ser de dimensión finita. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, recuerden la ecuación diferencial, que era menos u segundo igual a seno de x, ¿ok? Entonces, en un primer paso, yo digo, voy a agarrar una función de prueba. Piensen que una función de prueba es una función suficientemente suave, en general la puedo diferenciar infinitas veces, y le pido que cumpla las condiciones de frontera, ¿verdad? Entonces, esencialmente lo que estoy pidiendo es que v en 0 y v en 1 valgan 0. Entonces agarro mi ecuación diferencial y multiplico por esa u. Luego, agarro esta igualdad, ¿verdad? Que debería de cumplirse, e integro a cada lado. Y después de integrar, aplico integración por partes acá. Cuando aplico integración por partes, ¿verdad? Aquí va a quedar un término de frontera de la integración, pero ese término desaparece precisamente porque estoy tomando que v en la frontera se anula. ¿Okay? Y entonces la ecuación diferencial inicial, que era esta de acá, ¿verdad? En un sentido clásico, la estamos reescribiendo en una forma integral, que esta es la que se llama forma débil de la ecuación diferencial. Se puede demostrar que bajo hipótesis de las funciones, esos dos problemas son equivalentes. ¿Okay? Toda solución clásica, ¿verdad? Toda solución del problema inicial va a ser, satisface esto obviamente, que es lo que hicimos acá, y viceversa, si una función clásica satisface esta forma integral, va a satisfacer la ecuación diferencial inicial. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, esta formulación abre una nueva manera de pensar, ¿verdad? De cómo buscar las funciones. ¿Okay? ¿Por qué razón? Porque entonces ahora el problema original, ¿verdad? En el sentido clásico de derivar dos veces, ahora lo estoy pensando como buscar una función u que pertenece a algún espacio que no sé cuál es todavía y ahorita les comento más o menos, ¿verdad? Tal que para toda función en ese espacio se cumpla esa igualdad de integrales. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, primera ventaja, ¿verdad? Vean que ya no tengo una segunda derivada, ¿verdad? Ya no ocupo buscar funciones que sean dos veces derivables, porque en esta formulación débil solamente aparecen primeras derivadas. Eso es obviamente una gran ventaja. Otra ventaja es que ya no, ni siquiera tengo que pensar en derivadas de funciones en forma clásica. ¿A qué me refiero con eso? Si yo tengo una función lineal a trozos, vamos a ver cómo me va aquí dibujando. Okay, si yo tengo una función lineal a trozos, llamamos que esta es u. Obviamente esa función no es derivable en todo su dominio, ¿verdad? ¿Por qué razón? Bueno, sabemos que no es derivable porque, ¿verdad? En estos puntos la derivada es discontinua. No obstante, en un sentido débil, y bueno, voy a evitar poner demostraciones que no sean necesarias, en un sentido débil, bueno, yo puedo decir, bueno, ok, está bien, eso no es derivable globalmente, pero por lo menos localmente, en este primer intervalo, no sé, de ax1, pues es una línea recta y si tiene pendiente m1, su derivada va a ser m1. ¿Okay? Y así sucesivamente, de x1 a x2, pues va a tener una derivada que es negativa, m2, y etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Con mi formulación, yo estoy hablando de la integral de derivadas, pues esta función como tal no tiene mayor problema porque esta función que obtengo aquí sí va a ser integral. Estamos en un intervalo finito, es una función acotada, eso pues, es integrable. Y entonces, esta integral, repito, está definida para funciones más generales que funciones de clase C1. Y eso es lo que me permite pues, expandir un poco mi espacio de búsqueda. De hecho, son las que se llaman soluciones débiles. Usualmente uno busca esto en espacios de Sobolev, este problema particular. Uno lo busca en espacios de la forma que se llaman H01. Y, esencialmente, estos espacios son los que tienen derivadas débiles, primeras derivadas débiles. En ejemplo, esto es lo que es una derivada débil. Con condiciones de frontera nulas. El índice sub 0, eso es lo que significa. Entonces buscamos entre todas las funciones que yo puedo derivar y cuya derivada es integrable en la norma de 2. Así como. Y entonces, ¿verdad? Como dije antes, eso tiene sentido para funciones lineales a trozos, ¿okay? Que es lo que estábamos mencionando con anterioridad. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, si yo, en lugar de pensar, repito, en mi espacio H1, que es un espacio de dimensión infinita, ¿okay?
el espacio H1 son funciones en L2, es un espacio de dimensión infinita. Yo no puedo buscar funciones en ese espacio, ¿verdad? De nuevo, porque cuando trabajamos en una computadora, ¿verdad? Vivimos en un mundo discreto, esencialmente, ¿verdad? Y entonces uno lo que hace es reemplazar ese espacio por otro espacio de dimensión finita, que es precisamente el que dije, ¿verdad? De funciones lineales a trozos. Y ese espacio lo vamos a denotar como VH. ¿Okay? Y entonces si U pertenece a un espacio de dimensión finita, ¿verdad? Es porque es generado por una cierta cantidad de funciones base, que estas funciones base son las funciones que vimos en el dibujo anterior, son funciones que valen 1 en un nodo y 0 en nodos adyacentes. ¿Okay? Entonces, si yo represento mi función como una combinación lineal de esas funciones base, cuando sustituyo esto en la formulación de la integral, lo que obtengo es un sistema de ecuaciones. ¿Okay? Entonces, igual que en el primer método que mencioné, siempre terminamos con un sistema de ecuaciones y ese sistema lo que me da son los valores de mi función lineal a trozos. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, cuando yo planteo, aquí obviamente no voy a hacer los cálculos, pero cuando yo planteo y calculo todas las integrales relacionadas y grafico lo que me da el método, entonces lo que obtengo son soluciones, repito, lineales a trozos. De nuevo, la interpretación es que al resolver el sistema, ese vector U lo que tiene son los valores de mi función U en XY, ¿verdad? Aquí uno siempre abusa un poquito del lenguaje, denoto por U a la misma, a la misma función, ¿verdad? Pero vivimos en dos mundos aparte. Esta U es una función lineal a trozos, este U es el vector que me da los valores de esa función lineal a trozos en los nodos. Y entonces de esa forma, este método, repito, el de elementos finitos, me genera este tipo de funciones lineales a trozos, y entonces yo puedo graficar el error es esta segunda línea, esta segunda fila. Esto es para h igual a un cuarto, y esto es, sí, un cuarto, y esto es para h igual a un octavo. ¿Okay? Y más aún, ¿verdad? De nuevo, aquí estoy hablando nada más como la motivación de por qué es que uno integra y por qué uno pues, tiene lógica hacer esto. Uno teóricamente, ¿verdad? Hay toda una teoría detrás que me garantiza la existencia y la unicidad de las soluciones. Tiene que ver con el operador diferencial que estamos utilizando. Y más aún, uno puede garantizar cotas para el error. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, siempre se puede demostrar, digamos, que la solución exacta y la solución aproximada en alguna norma, ahí puede ser norma L2, al infinito, la norma LP, se puede acotar por el ínfimo de la diferencia entre la solución exacta y las funciones U que viven en mi espacio de dimensión finita. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Bueno, repito, mi solución U vive en un espacio que estamos llamando H01, que es de dimensión infinita. Ese espacio de dimensión infinita lo intento aproximar por un espacio de dimensión finita, que en este caso son las funciones lineales a trozos. Y entonces esta desigualdad de aquí lo que me dice es, ok, usted tiene que preocuparse porque ese espacio que usted se inventa discreto aproxime suficientemente bien a las funciones que usted está buscando. Y una vez que usted tiene eso, bueno, en este caso en una dimensión, uno puede demostrar que la diferencia entre, entre la función y su interpolador lineal a trozos depende o está acotado por un factor h al cuadrado, que es lo que nos da la convergencia, ¿verdad? Porque h es el tamaño de los subintervalos. Si yo hago tender h a 0, ¿verdad? Es la noción que uno tiene. Cualquier función, si yo hago un interpolante lineal a trozos, cuando yo pongo más y más puntos, pues lo que voy a obtener es la misma función. Así a modo muy general. Ok, esta era la introducción y ya llevo media hora. Entonces voy a subir un poquito la velocidad. Si hay preguntas pueden escribir en el chat, ¿verdad? Pueden interrumpir. Entonces, esas ideas se generalizan a dos dimensiones, ¿okay? Que era parte en donde quería concentrarme. Entonces, en dos dimensiones, por ejemplo, el problema que mencioné antes ahora se convierte en la ecuación de Poisson, que es esta de aquí, ¿verdad? Donde el laplaciano, si estamos en dos dimensiones, lo que estamos hablando es derivar u con respecto a x dos veces y derivar u con respecto a y dos veces. Entonces, ya aquí tenemos una ecuación diferencial parcial, en donde, dependiendo del dominio, no es posible, salvo casos muy particulares de círculos, cuadrados, semiplanos, hay fórmulas explícitas para la solución de esta ecuación. Si ya tenemos ahí dominios generales, pues no es posible tener una forma cerrada. Y entonces, ¿verdad? Tengo aquí un dominio omega, pido que U sea 0 en la frontera, de nuevo hay condiciones de frontera que debo imponer para que la ecuación tenga solución única, para que exista y tenga solución. Y entonces andamos buscando pues, resolver esta ecuación diferencial. ¿Okay?
Entonces, en una dimensión fue relativamente simple pensar que si yo quiero aproximar mi función en algún punto X, pues lo que hago es una partición, ¿verdad?, de ese intervalo. Si yo estoy trabajando en 2 dimensiones, ¿verdad?, entonces ahora lo que tengo es, pensemos en un polígono, para no complicarnos la existencia, es un polígono. Entonces yo ando buscando igual cuál es el valor de mi función u en ciertos nodos interiores. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa? Si en una dimensión yo dije, quiero hablar de funciones lineales a trozos, ¿verdad?, y para definir una función lineal a trozos, yo sé cuál es el valor inicial, cuál es el valor final, y eso me define una única recta entre esos 2 puntos. Si yo estoy en 2 dimensiones, ¿cuál es la idea, pues, intuitiva de generalizar eso? Bueno, si yo ando buscando funciones lineales, ¿verdad?, entonces lo que debería considerar en 2 dimensiones son planos, ¿verdad?, son funciones lineales de la forma ax más b y más c, donde a, b y c son constantes. Pues, de manera general, ¿verdad?, si yo quiero determinar esa función lineal, si yo quiero determinar en 2 dimensiones, en 3 dimensiones un plano, ¿verdad?, yo lo que ocupo es tener triángulos, porque entonces si yo digo, tengo una función que equivale 1, 2 y 3, entonces cuando grafico esa función lineal, ¿verdad?, obtengo un único plano que pasa por esos valores en cada vértice. Entonces, la discretización típica, o así es como empezó toda esta historia, ¿verdad?, fue considerar, pues, triangulaciones con triángulos. Valga la redundancia, a veces uno dice triangulaciones y no se refiere a triángulos, pero eso no es que estoy siendo eh, repetitivo. Entonces, ¿verdad?, por ejemplo, uno puede tener triangulaciones de este tipo, ¿verdad? Esta es muy regular, todos los triángulos son semejantes, bueno, son congruentes, de hecho, pero uno puede tener triángulos, no se fijen en las líneas negras oscuras, ¿verdad? Fíjense en los triangulitos, y uno puede tener triangulaciones, pues, generales. Incluso uno puede considerar elementos rectangulares, por ejemplo, en este caso yo puedo tener una malla rectangular. Y entonces, pues esa es la discretización básica que uno considera cuando utiliza el método de elemento finito. El problema que uno escribe es exactamente el mismo. De hecho, la formulación débil que dije antes en una dimensión sigue siendo la misma para 2 o 3 dimensiones. Uno termina encontrando una función u en un espacio VH de dimensión finita que cumple una cierta relación, donde, si recuerdan, en una dimensión, la integral que teníamos era la integral de u' por v', pues en este caso, en 2 dimensiones, eso se generaliza a gradientes, queda el gradiente de u, producto punto, el gradiente de v, que es la integral que pongo por acá. ¿Okay? Y en el lado derecho es exactamente la misma integral, es la función que sea que me dieron, integrada por u. Y esa, repito, es la formulación débil, y se obtiene, de nuevo, integrando por partes. Y como estamos en espacios de dimensión finita, de nuevo, pues uno agarra los 2 elementos de la base, sustituye, distribuye, y siempre terminamos con un sistema de ecuaciones. ¿Okay? Aquí de nuevo hay toda una teoría detrás, ¿verdad? Todo esto de elementos finitos empezó para problemas así muy particulares por ahí de 1940, es algo pues relativamente bastante viejo, que tomó fuerza en los 70s, y ahí cuando, con el desarrollo, ¿verdad?, de las computadoras y demás, ahí retomó un aire y ¿cómo se llama? Y mayor rigor matemático, porque esto también empezó mucho como aplicaciones, digamos, para resolver problemas de ingeniería. Pero entonces, existencia y unicidad no es un problema. Resulta ser que esta forma bilineal que tenemos acá satisface 2 condiciones muy importantes, y es que es continua en el espacio en el que estamos trabajando de funciones, de los espacios de Sobolev, y también es coerciva. ¿Okay? ¿Qué significa coerciva? Esencialmente, que el menor valor propio de ese operador está acotado uniformemente por encima de cero. El menor valor propio es positivo. Y esas 2 condiciones bastan y sobran para garantizarme que el problema tiene solución y que además es único. ¿Okay? Así a modo muy general. Entonces, aquí voy a hablar un poquito de las funciones, pero tal vez voy a brincarme esta diapositiva, porque mientras escribo tal vez me ahorro unos minutos. Entonces, el método de elemento finito, repito, al menos en temas de implementación, va mucho por este enfoque. Obviamente hay todo un aspecto de implementación, ¿verdad? Repito, esto da para hablar posiblemente medio curso en un semestre, pero por lo menos para tener una noción de qué es lo que está pasando. Entonces, para no quedarme con la gana, al final, ¿verdad?, entonces lo que estoy obteniendo u es que es una función lineal a trozos, ¿verdad? Entonces piensen por ahí que tengo muchos triángulos pegados, ¿verdad? Esa va a ser mi solución exacta, que vive sobre esta triangulación, ¿verdad?, que tenía en mi dominio omega. Y el sistema, de nuevo, lo que me hace es darme el valor de mi función en cada uno de esos nodos, y con eso yo puedo construir la función continua, ¿verdad?, en 3 dimensiones.
Más interesante aún, este método sí es bastante más nuevo. De hecho, estas son como las primeras referencias que surgieron en esta área. Es el de elementos virtuales, ¿okay? Que llevan ya van a cumplir el otro año 10 años de haberse publicado estos artículos, que es muy curioso porque generaliza la idea, digamos, de usar triángulos. ¿Okay? Y de nuevo, lo voy a hablar en 2 dimensiones, pero esto se puede extender a 3 dimensiones. Entonces, uno, ¿verdad?, ya no utiliza triángulos, sino que puede usar polígonos cualesquiera, ni siquiera tienen que ser el mismo. Entonces aquí pongo un ejemplo muy divertido que vi alguna vez en un artículo, en donde el autor, este matemático ruso, pues lo que hizo fue generar ahí caballitos y ponerlos y generar una malla curiosa, ¿verdad? Pero uno puede tener mallas de mallas. Esta, por ejemplo, es una malla totalmente irregular, en donde cuando uno aplica el método, pues obtiene la solución, que es esta de aquí. Uno puede tener aquí, por ejemplo, mallas hexagonales. Aquí esta es bastante uniforme. Puede tener mallas tan irregulares como uno quiera. Y lo divertido es que, obviamente, hay que cambiar la idea, ¿verdad? Porque ya mis funciones, pues, no me van a servir. ¿Por qué razón? Porque, bueno, si yo tuviese, digamos que mi dominio fuera que yo tengo, en lugar de un triángulo, tengo un pentágono, y yo quiero trabajar con una función base, que es una función lineal, ¿okay? Entonces ahí tengo un problema, porque si yo les digo, bueno, mi función en este nodo vale 1, en este nodo vale 2, 3, 4 y 5, pero ya no necesariamente esos 5 valores, cuando yo pienso en la superficie que podría generar por esos 5 puntos, pero ya eso necesariamente no va a ser un plano, porque tengo más condiciones, ¿verdad?, que grados de libertad en la función que yo ando buscando. Entonces, de alguna forma, tengo que pensar no solo en funciones lineales, ¿verdad?, sino que tengo que agregarle otras funciones para poder definir una función de manera única conociendo esos valores. Repito, antes era muy fácil porque si yo tenía un triángulo y yo les decía aquí mi función vale 1, 2 y 3, pues busco esas imágenes y eso me genera una única función lineal. ¿Okay? En el momento en que yo me olvido de los triángulos y pongo polígonos con mayor cantidad de lados, pues voy a tener posibles inconsistencias cuando yo defina estas funciones. ¿Okay? Y por eso es que entonces se hace necesario repensar, ¿verdad?, la manera en la que defino mis funciones. Entonces, los espacios de elementos virtuales, nada más para que los conozcan, son funciones. Aquí está la definición formal, tal vez se ve un poquito intimidante, pero no es la gran cosa. Si yo tengo un polígono E, entonces definimos este espacio B en la frontera, que son funciones continuas en la frontera, tales que la restricción a cada arista es un polinomio de grado 1. ¿Okay? Entonces, lo que estoy diciendo, repito, es que en la frontera tenemos polinomios continuos, tenemos funciones continuas, que son funciones lineales a trozos. Y el espacio local virtual, que son estas nuevas funciones que estamos enriqueciendo, ¿verdad?, que estamos agregándole al espacio para que todo tenga sentido, son funciones tales que en la frontera están en el conjunto que acabo de definir, ¿verdad?, que son funciones lineales a trozos continuas en la frontera, y le agrego la condición de que son funciones armónicas. ¿Okay? Entonces estoy diciendo, ¿verdad?, la suma de las segundas derivadas vale 0. Y eso lo define, ¿verdad? Se puede demostrar que eso me define una única función en este elemento. Si yo por aquí tengo luego no sé, un hexágono, creo que dibujé 6, ¿verdad? Si yo tengo otro elemento, aquí tengo otra función diferente, ¿verdad?, otro espacio diferente, que de nuevo es una función que en la frontera es lineal a trozos y que en el interior es armónico, que satisface esa condición. Y de esa forma, ¿verdad?, defino globalmente mi función. ¿Okay? Eso a priori suena muy bonito, ¿verdad?, como definición. Y bueno, espero que les suene interesante. Obviamente tiene un problema, y es que, ¿cuál es la lógica de definir un espacio en donde tengo una ecuación diferencial? ¿Okay? Y verdad, eso pues, obviamente tiene toda la lógica del mundo. Esa es una pregunta muy razonable. Lo que pasa es que realmente estas funciones nunca se construyen explícitamente. A mí en el algoritmo, digamos, cuando yo implemento mi método para resolver la ecuación diferencial, yo no ocupo conocer esas funciones. Por eso los autores, creo, le pusieron el nombre de elementos virtuales. Porque yo sé que existen, pero realmente nunca las veo materializadas como funciones. Entonces, si yo no las puedo ver, ¿qué es lo que uno utiliza? Bueno, uno lo que hace es proyectar a espacios en donde yo sí puedo ver las cosas. ¿Okay?
Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Bueno, uno agarra estos espacios virtuales de estas funciones armónicas, que son lineales a trozos en la frontera, y los mando al espacio de polinomios de grado 1. Entonces, esta es la definición de acá. Esencialmente, en palabras sencillas, eso es una proyección L2 del gradiente, porque lo que ando buscando, ¿verdad? Bueno, esta es la definición. Esto tal vez aquí debí haberlo escrito mejor. Lo que ando buscando es que el gradiente de mi proyección de V, producto punto, el gradiente de Q, sea igual a la integral de gradiente de V, gradiente de Q, para todo polinomio lineal. Entonces, esencialmente, repito, mi proyector, ¿verdad? Que este es un polinomio, lo obtengo mediante esta caracterización. Y entonces, básicamente lo que me dice es, bueno, esencialmente el gradiente de su polinomio es, ¿verdad? Así en palabras muy, muy simples, el gradiente de su función virtual. Y si yo logro proyectar a polinomios, pues perfecto, yo ya puedo graficar y puedo trabajar con polinomios de manera natural. Eso tiene un problema y es que como estamos aquí hablando del gradiente, ¿verdad? Pues el gradiente yo puedo sumarle cualquier constante y el gradiente sigue siendo el mismo. Entonces uno normaliza, incluyendo una condición, y es que el promedio de mi proyector es igual al promedio de la función inicial, donde el promedio se toma como el promedio de la función en los nodos de mi polígono. Y eso no tiene ningún problema, porque recuerden que en mi función virtual yo conozco, ¿verdad?, lo que pasa en la frontera. Es una función lineal a trozos, ahí yo no tengo ningún inconveniente de entender qué es lo que pasa. Y para calcularlo, ¿verdad? No hay un inconveniente. Recuerden que les dije, bueno, sí, las funciones virtuales yo no las puedo calcular, ¿de acuerdo? Este proyector yo sí lo puedo calcular. ¿Por qué razón? Porque estas integrales que puse antes, por integración por partes, yo las puedo reescribir de esta manera. Y bueno, como P1 es un polinomio de grado 1, este laplaciano se anula, y solo me queda una integral sobre la frontera, y que yo sí puedo integrar porque yo conozco cómo trabajar con polinomios, y yo conozco que VH en la frontera es un polinomio de grado 1. ¿Okay? Entonces, ese tipo de integrales yo las puedo hacer en mi computadora. Okay. Y tengo una pregunta en el chat, dice, ¿qué pasa cualitativamente si escogemos otro concepto de promedio? Realmente no pasa mucho. Uno podría escoger como promedio, digamos, uno entre la frontera de la arista, el tamaño de la frontera, perdón, y integro sobre la frontera mi función. Este también es válido. Eso yo lo puedo calcular. Pero ya no, si no podría tomar, por ejemplo, el promedio sobre todo el polígono. ¿Okay? ¿Verdad? Decir aquí, integro mi función y divido por la medida del polígono. Este ya sí no me sirve, no porque teóricamente no funcione, sino porque en la implementación yo no puedo calcular, yo no sé qué es V. V es una función virtual, yo no puedo evaluarla en el interior. ¿Okay? Entonces, lo relevante es que en el promedio pueda poner algo que yo pueda calcular. Espero que ya le quede clara la pregunta, si no, ahí me ponen en el chat. Okay. Y entonces, ¿qué pasa? Si la forma bilineal que teníamos al inicio, ¿verdad?, era esta de aquí de los gradientes, ahora yo no puedo usar la misma forma bilineal, repito, porque yo no puedo calcular estas cosas, ¿verdad? Si yo tengo funciones virtuales, yo no puedo hacer operaciones con ellas. Entonces, uno tiene que reemplazar la forma bilineal con la que trabaja para, repito, tener algo calculable, algo que pueda meter en la computadora y pues hacer cálculos. Y entonces uno lo hace por cada elemento. Entonces, para cada elemento defino una forma bilineal que aquí sí depende de esta proyección. Entonces, ¿qué es lo que hago? En lugar de pensar solamente en U y en V, que son cosas que no conozco, lo que hago es proyectar ese U y V sobre espacios de polinomios. Y entonces ahora este término de aquí sí lo puedo calcular. ¿Y qué pasa? Bueno, como obviamente estoy incurriendo en un error porque tengo un espacio de polinomios lineales enriquecido con otras funciones virtuales, y estoy limitándome en la forma bilineal a analizar solamente polinomios, pues agrego un término que se llama de estabilidad, que depende de qué tan alejado, ¿verdad? Si yo tenía mi función U, qué tan alejado me queda la diferencia entre U y su proyector. ¿Okay? Y de nuevo, ahí hay, digamos, en general libertad de escoger ese término de estabilidad, pero tiene que ser algo que yo pueda calcular. Entonces lo típico es tomar los grados de libertad, o sea, el valor de las funciones virtuales U y V, sobre el conjunto de nodos de mi polígono. De nuevo, porque en la frontera yo sí conozco qué pasa. Y entonces, ¿verdad?, hay una ligera variante con respecto al método de elementos finitos en ese sentido. Al final uno termina con una matriz igual. Y bueno, aquí, perdón, antes de hablar de la matriz,
esa forma bilineal que uno se inventa, ¿verdad? Tiene que garantizarse teóricamente que funciona bien. Esas son dos propiedades que se conocen como consistencia y estabilidad. La consistencia lo que me dice es, ok, si usted agarra cualquier polinomio y lo evalúa con una función virtual, da lo mismo en su nueva o en la vieja forma bilineal. O sea, esencialmente lo que me dice es, si su solución es un polinomio, usted lo va a encontrar por este nuevo método. O dicho de otra manera, si la solución que usted anda buscando es casi polinomial, el método le va a dar casi la respuesta correcta. Y la estabilidad se relaciona más bien con el hecho de que la forma bilineal original, ¿verdad? Es similar a la forma bilineal que estamos inventando. Está acotado tanto por arriba y por abajo. Entonces, al final lo que obtenemos son normas equivalentes, básicamente. ¿Ok? Y bueno, ese es el método, repito, de elementos virtuales. Y de nuevo, hay mucho de fondo que sería interesante contar algún día. Y cuando uno lo implementa, pues esencialmente esto es lo que ven, ¿no? Esta es la solución que le genera a uno el método de este problema de Poisson, menos el Laplaciano de U igual a F con condiciones nulas. Pero bueno, eso digamos con respecto a los métodos. Creo que no voy a decir más comentarios al respecto, me quedan unos minutitos por acá. Les dije al inicio, quería terminar con algunas ideas, digamos, de problemas y ahora sí más reales, ¿verdad? Eso fue como, espero, introductorio para contar un poco la noción de qué es lo que pasa. De preguntillas, digamos, que han surgido por ahí que tal vez puedan ser de interés, incluso, ¿verdad? A modo de motivación, a modo de pensar en algún acercamiento o trabajo en estas áreas. Por ejemplo, hace poquito nos publicaron este artículo. Esto esencialmente fue trabajo de 3 asistentes en los últimos años. Tal vez los conozcan o tal vez alguien esté por acá, no he visto la lista de participantes, en donde implementamos esencialmente el método de elementos virtuales, pero de orden mayor que 2. ¿Okay? Lo divertido, bueno, primero, obviamente, creo yo que este tipo de implementaciones deberían de ser más públicas y código abierto, aunque no lo crean, este método, aunque lleva 10 años, no es tan fácil entender bien la parte conceptual, ¿verdad?, de la implementación. Entonces, pues creo que el aporte de este trabajo va en ese sentido. Pero más aún de ese aporte, uno de los resultadillos vacilones, creo yo, es que permite aproximar funciones armónicas de manera muy simple, porque lo que les dije es, ok, si mi función virtual yo no la conozco, yo lo que hago es proyectar a un espacio polinomial, y ese espacio polinomial sí lo puedo trabajar bien. Entonces, esa idea, cuando uno utiliza grados K de polinomios muy altos, esencialmente me permite aproximar las funciones de manera adecuada y de manera muy eficiente, sin necesidad de resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Si en algún momento yo quiero resolver esta ecuación diferencial con condiciones de frontera, pues yo simplemente agarro mis condiciones de frontera, calculo un proyector, esencialmente un proyector L2 sobre polinomios de grado K, con estos métodos de elementos virtuales, y genero funciones que son casi armónicas. En este grafiquito lo que estamos viendo es el error que decrece conforme yo aumento el grado K. Entonces vean, por ejemplo, que si yo ando buscando recuperar esta función que es armónica, para polinomios de grado 10, yo obtengo errores aproximadamente como 10 a la menos 8. Entonces, esencialmente, si yo proyecto sobre polinomios de grado 10, mis funciones, puedo aproximar funciones armónicas con 10 decimales de exactitud. Eso esencialmente es lo que me dice. Este segundo es nada más un método para ver, digamos que una prueba para ver errores numéricos, porque ese es un polinomio de grado 6. Entonces, si yo proyecto sobre un espacio de grado 6, debería obtener la respuesta correcta. Y por eso es que cuando cabe el 6 aquí abajo, el error es casi 10 a la menos 15, ¿verdad? Que es con lo que puedo trabajar en una máquina. Entonces, esencialmente, ¿verdad? Es como una validación de decir, bueno, sí, efectivamente el método pues hace lo que está pasando. Hay otros trabajos en proceso, esto voy a pasarlo más rápido, aquí voy a ubicarme esto. La ecuación diferencial que hablé ahorita, obviamente, es la más educativa, ¿verdad? Digamos, la que uno habla cuando introduce los métodos, pero para diferentes ecuaciones diferenciales hay que definir diferentes métodos, ¿verdad? Y por eso es que estos son áreas de investigación pues bastante activa, tanto en elementos finitos como elementos virtuales. Ahorita hay mucho artículo sobre, bueno, para esta ecuación diferencial, ¿qué método podemos implementar? Y entonces para ese método hay que definir nuevas formas bilineales, nuevos proyectores y demás. Entonces, cuando la ecuación diferencial se relaciona con problemas de electromagnetismo, por ejemplo, el operador diferencial, o la parte principal, digamos,
se relaciona con el rotacional del rotacional de un flujo vectorial. Y eso da origen a considerar esta forma bilineal, en lugar de gradientes, considerar rotacionales de funciones vectoriales. Y entonces, bueno, igual, ese es otro tema. Parte de lo que estamos trabajando con Philander Sequeira, con César Herrera, bueno, la parte de diseño e implementación ya creo que esa etapa superada. Ahorita estamos trabajando, llevamos un ratillo trabajando en el análisis teórico, que no ha sido tan simple, para la construcción de precondicionadores. Lamentablemente no me da tiempo de extenderme en eso, pero de manera muy rápida, yo nada más, en lo que comenté antes, les dije, llegamos a un sistema de ecuaciones. Resolver ese sistema de ecuaciones no es nada más como cuando uno lleva el curso de álgebra lineal y decir, sí, resuelvo el sistema de eliminación gaussiana y listo. Bueno, porque estamos hablando de sistemas de gran tamaño, ¿verdad? No sé, de millones de variables posiblemente, que obviamente hay temas de memoria que hay que ser cuidadosos, pero realmente eso, pues ahorita con la memoria que disponemos no es nada grave, pero sí con el tiempo de ejecución, ¿verdad? Porque si estamos hablando de un sistema, por decir algo, de 1.000.000 por 1.000.000, bueno, la eliminación gaussiana, ¿verdad? Usa un orden n al cubo de operaciones de la manera más ingenua. Y hay algoritmos que mejoran ese orden de operaciones y demás, sobre todo esta matriz que es poco densa, pero igual el tiempo de ejecución no es favorable. Y además, cuando uno se fija en el número de condición de la matriz, que para quienes no saben qué es esto, es esencialmente el máximo valor propio entre el mínimo valor propio, eso es de orden 1 entre h al cuadrado, donde h es el tamaño de los triangulitos, de los elementos. Entonces, cuando uno tiene elementos muy pequeños, este cociente se dispara, y crece mucho. ¿Y cuál es el problema? Bueno, uno puede demostrar que cuando uno resuelve un sistema de ecuaciones por métodos directos, el error entre el valor exacto y el valor aproximado es de orden ese número de condición, y bueno, por otras constantes que andan por ahí. ¿Okay? Y entonces, ¿qué pasa? Cuando h va para 0, esto esencialmente lo que me dice es, bueno, su error al resolver el sistema de ecuaciones va a aumentar. Entonces, hay muchas consideraciones que hay que tomar en cuenta para resolver ese sistema. Y entonces, bueno, también por esa razón es que uno usa métodos iterativos, ¿okay? Que permiten, digamos, acelerar o en la menor cantidad de pasos posibles, tener una aproximación suficientemente buena. Hay otro trabajo por ahí en proceso, junto con Moisés Solano, él es estudiante de maestría, que esencialmente está trabajando en métodos discontinuos. Pues aquí la idea es muy fácil de decir, porque entonces en lugar de trabajar, bueno, tal vez lo hago en una dimensión, que es más fácil, en lugar de trabajar con funciones lineales atroces, que son continuas, yo permito tener discontinuidades en mis funciones. ¿Okay? Uno podría pensar, qué tontera, ¿para qué considero funciones discontinuas si el otro método funciona bien? Pues sí, pero tiene sus ciertas ventajas en diferentes aplicaciones. Y ahí, pues obviamente las funciones bilineales, las formas bilineales también tienen que cambiar, y entonces la pregunta es cómo, digamos que está bien estudiado cómo obtener el sistema de ecuaciones, ¿verdad? El aporte aquí es cómo hago yo para resolver este sistema de forma eficiente. Y no solo eso, ¿verdad? Sino también pues un análisis teórico, que ahí también nos está colaborando César Herrera. Cuando digo análisis teórico, de nuevo, aquí pues por tiempo no puedo hablar mucho al respecto, pero es esencialmente herramientas de análisis funcional, ¿verdad? Y de álgebra lineal para poder garantizar que ese número de condición, ¿verdad?, del sistema es suficientemente cercano. Y hay otra aplicación, que ese es el proyecto que tengo actualmente, que estamos tratando ahí de innovar un poquito, de ver cómo metemos esto que está tan de moda, ¿verdad?, de aprendizaje automático, para generar, definir funciones globales. Esencialmente, ¿verdad?, la pregunta es, bueno, ¿habrá alguna manera de enseñarle a la máquina? Yo le doy un polígono tan extraño como yo quiera, le doy condiciones en la frontera, ¿verdad?, pensando en funciones virtuales que conozco que pasan en la frontera, y bueno, determina de alguna manera, ¿verdad?, con estos métodos de aprendizaje, dígame cómo puedo evaluar de manera adecuada una función que sea armónica. Entonces, creo yo algo curioso que estamos ahí trabajando en conjunto con Roger. Y bueno, creo que voy a detenerme aquí. Hay otro trabajo también sobre estos subdominios irregulares. Por ejemplo, yo podría tener así polígonos con unas cantidad arbitraria de lados, de aristas, como estos fractales que tengo por acá.
¿verdad? Y bueno, para esas geometrías arbitrarias, ¿qué podemos hacer? Y no solo qué podemos hacer, porque el problema de Poisson en general, yo puedo escribirlo como menos la divergencia del gradiente de U. En aplicaciones de difusión, realmente, ¿verdad? El menos laplaciano pues no es tan relevante, porque es cuando hay difusión sobre medios y hay pues, diferentes heterogeneidades en el medio, uno solamente incluye aquí una cierta constante, un cierto coeficiente ρ, una función conocida. Cuando este ρ varía muy alto, digamos, ρ es una función que está definida aquí, entonces no sé, puede ser que en este eh, elemento valga 10 a la 6 y aquí valga 1 y etcétera, ¿verdad? Puede variar de manera muy grande. Eso se llama problemas de alto contraste, que tampoco es tan directo de resolver. Entonces ahí pues estamos también trabajando en eso. Pero bueno, ya es hora de que termine. Y así que gracias más bien por la atención y escuchamos preguntas. Voy a terminar la grabación.